el pímplico y el intersticial. Y en una menor cantidad, en un 1,7%, se da un embarazo extratubárico, ya sea en el ovario de manera intrafolicular o intersticial, abdominal o cervical. Eliam. Sí, doctora. Bueno, entre esto vamos a tener factores de riesgo, que el principal va a ser un daño en las tubas uterinas, ya sea por alguna cirugía tubárica, alguna cirugía pélvica, ya sean cesáreas o cirugías intestinales como apendicitis. También otro factor sería una distosia en la arquitectura tubárica. Otro sería también las fertilizaciones in vitro, aunque esto representaría un riesgo de entre el 2 al 5%. Y ya. Rubí. También dice que el embarazo se puede presentar en una cicatriz de cesárea, pero es muy raro, puede presentarse dentro de 1800 embarazos. En el saco gestacional se implanta en el miometrio, que es un sitio en donde está previa una cesárea, pero puede haber muchas complicaciones como la ruptura uterina o hemorragia masiva. Nayeli Hortelano. Sí, en el cuadro clínico la triada clásica va a ser la flora abdominal, la menorrea y el sangrado transvaginal. Y también podemos encontrar irritación, diafragmática, dolor en el cuello y hombros, y puede presentar abdomen agudo o choque hipovolémico. A la exploración física pues podemos encontrar dolor abdominal y dolor a la movilización del útero y anexos durante el tacto vaginal. A la madre, 50%, un cervix cerrado y si no tenemos, pues Te perdimos tantito desde un cervix cerrado. ¿me escucho mejor? Sí, creo que sí. Y datos de irritación peritoneal. De hecho, leí que una manera para este tipo de embarazo era precisamente el dolor a la movilización del útero en caso de que estuviésemos en un lugar donde no contáramos con un ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Latam. Yo leí que ocasionalmente cuando se tiene embarazos múltiples, uno de los embriones está implantado de manera normal y coexiste con un ectópico, con otro embrión ectópico, y a esto se le llama embarazo heterotópico. Y también que en algunas otras ocasiones, cuando hay un embarazo gemelar, ambos embriones pueden estar en la misma tuba uterina o puede haber uno en cada tuba. Así es, entonces heterotópico ese, ¿no? Cuando están combinados el intrauterino y el extrauterino. Miguel Ángel. Sí, que cuando entran los pacientes del shock hemorrágico, bueno, evoluciona peritonitis, pero antes de eso es importante recalcar que un signo así seguido, eso es el síncope, después de ya del shock hemorrágico. No sé si ya lo mencionaron, pero esto es más común en mujeres que ya tuvieron inducción a ovulación o que utilizaron una técnica de reproducción asistida como de fertilización in vitro. Así es. Carla. Otro de los factores de riesgo que encontré es aparte de todos los que ya mencionaron, es el tabaquismo, también el dispositivo intrauterino, y un poco hablando de epidemiología, pues esta va a ser la causa de mortalidad materna en el primer trimestre, y también que pues dos de cada 100 embarazos van a ser tópicos, y que ha ido aumentando a comparación de años previos.
Es esto secundario A, más técnicas de reproducción. 3, mayor frecuencia de enfermedades de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria. Jimmy. Sí, también otro factor de riesgo que encontré es la exposición a dietilestilbestrol. Está asociado con malformaciones uterinas, ¿no? Sí. Las trompas. Y la cervicitis previa. Así, todo lo que implica enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las asociadas a enfermedad pélvica inflamatoria. Carreño. Donde yo leí también mencionaban los abortos inducivos en factor de riesgo y también la edad mayor a 35 años y en algunos casos la infertilidad. O la asociación con técnicas, ¿no? También a veces asistida, o porque la causa puede ser la obstrucción justamente de las salpinges. Okay. Bueno, es como una síntesis rápida, ¿no? del tema. ¿Elian? Sí, bueno, a pesar de tener una tríada clásica, que es el sangrado transvaginal abundante, el abdomen agudo y la menorrea, se había leído en la guía de práctica clínica que 1/3 de los pacientes, de las pacientes, no tienen signos y un 9% de esas pueden llegar a no presentar síntomas. Y esto puede ser peligroso, lo cual nos puede llevar a las principales complicaciones que puede ser un hemoperitoneo o una estabilidad hemodinámica o un shock. Y una pequeña adición que es que un reporte de caso que leí era sobre un embarazo ectópico hepático. O sea, se había implantado en el hígado. Sí, pueden ser así de raros, ¿no? El abdominal es el menos frecuente, pero bueno, puede implantarse en cualquier estructura del abdomen. Y lo más frecuente es pues, que sea en el peritoneo, a nivel de intestinos, que es lo más cercano que queda a las salpinges y a los ovarios, pero puede ser tan raro como ese hepático. Estos pueden llegar a término, pues difícilmente, ¿no? Generalmente la placenta no encuentra dónde desarrollarse, dónde implantarse, pero sí hay incluso en video un caso de un abdominal, creo que de 37 a 38 semanas, ¿okay? Que se implantó justo en el peritoneo, entonces la placenta encontró ahí suficiente superficie para implantarse y desarrollarse, y nació el bebé bien, supuestamente. Claro, después del nacimiento, el problema es el alumbramiento, ¿no? Que la placenta, una vez instalada en intestinos o epiflor, pues obviamente es más difícil, o tiene más irrigación, puede causar hemorragia, pueden terminar en resección intestinal, colon, ¿no? Por la estructura asociada en vejiga, pues pueden terminar en histerectomía, en tener que eliminar el techo de la vejiga. Son cirugías pues, más drásticas. Habitualmente no logra implantarse y se pierde y se desconoce pues, la cifra exacta por lo mismo, ¿no? Es imposible saber que estaba ahí en el abdomen. Generalmente fallece el embrión, se reabsorbe y no se enteramos, digamos, de esos casos. Entonces, Alejandro, ¿nos puedes proyectar, por favor, tu info? Sí, nada más déjeme conectar otro dispositivo. Denme un minuto, por favor. Sí. En lo que se conecta, doctora, Carrino, ¿ya saben a qué hora va a ser su clase mañana con el doctor Martínez? Pues justo nos está... Ay, perdón. Nos acaba de decir que más al rato nos va a confirmar, pero dice que tal vez va a ser muy temprano. Entonces yo creo que tal vez a las 7 de la mañana y yo le aviso, perdón, si tenemos ya la tarde libre o a partir del mediodía. Sí, yo espero que sea mediodía. Déjame ver mi rol, no me acuerdo. Ya no me toca.
Según yo piso. Pero... Sí, piso. Entonces, una vez que terminen con él, podrían ustedes, yo creo, tener un receso y ya de conectarse para que concluyamos los temas. Y no se saturen el día de hoy conmigo y pueda yo tener chance también de ver al equipo al rato. Sí, doctora, aún así yo le aviso a más al rato. Entonces, si puedes irnos explicando, por favor, Alejandro. Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo comencé con la definición y encontré que embarazo viene del griego, que significa, bueno, embarazo ectópico viene del griego, que significa ectopos, que es fuera de lugar. Y bueno, esto se va a referir a la implantación del ovocito fertilizado fuera de la cavidad endometrial. Y aquí en la imagen les puse algunos ejemplos de cómo puede ser tubárico, abdominal, intramural, ísmico, ovárico, cervical. Aquí lo puse más específico. Se dice que el de trompa va a ser el más común, siendo el 95% de los casos, seguido por el ampular. Ahí tuve alguna duda, porque no sé si es lo mismo el tubárico y el ampular, pero menciona también que es bastante frecuente y en menor medida el ísmico, junto con el curnoal, o también llamado intersticial. Y por último, de las fibras y de cervix, ovario y abdomen, esos son mucho más raros, pero son frecuentes o más comunes cuando se ocupa una técnica de reproducción asistida. Así es, nada más para aclarar. Aquí donde dicen las salpinges 95%, ese es el porcentaje de todos los embarazos ectópicos en general. Y dentro de la salpinge, estas son sus porciones anatómicas de la salpinge: ámpula, istmo, fimbrias, cuerno o intersticial. Entonces, de este 95%, en el ámpula se da la mayoría, que es hasta el 80%. De ahí le siguen las del istmo. Es decir, en esta zona es donde se da, ampular es donde se da la mayor parte de los ectópicos. De ahí le siguen las del istmo, de ahí las de las fimbrias y luego el cornual. Ajá. Entonces, ¿sí ubican las porciones anatómicas de la salpinge? Sí. ¿Tú podrías, Alejandro, mostrarnos en tu imagen Sí, cuál es bueno, el ámpula? aquí mismo lo dice, este es el tubárico ampular. Respecto al ísmico, aquí se encuentra. Y dejo al ladito tenemos el cornual. De los menos comunes está el de abdomen, que aquí se encuentra. El de cervix o cervical, que aquí se encuentra. De ovario, aquí está. Y el peritoneal. Solo faltan las fimbrias, ¿no? Que las fimbrias son los que se dan justo, pues ahí se ve el dibujito, ¿no? Que es como son los deditos que están en contacto directo con el ovario. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿cuál es el más riesgoso de estos? Pues el más riesgoso por la cantidad de sangrado y por la complicación quirúrgica o las técnicas que tenemos que usar para contener el sangrado cuando se rompen, el istmo, ¿no? O el cornual. Esos dos, sobre todo el cornual. ¿Por qué? Porque ya está en donde la salpinge se inserta dentro del útero. Es la porción de la salpinge que entra ya al miometrio. Entonces, es una zona, uno, muy irrigada, y dos, es muy difícil de contener el sangrado ahí por anatomía. Entonces, cuando se rompe el cuerno, en algunas pacientes vamos a terminar en histerectomía obstétrica. Hay que lograr que se contenga el sangrado de los vasos que entran ahí, que entra la irrigación de la salpinge, entre la irrigación, parte de la uterina y parte de algunas ramas de la ovárica, es una hemorragia muy importante. Y el tipo de fibra muscular que hay en esa zona no nos permite a veces hacer buena hemostasia con los puntos que nosotros damos. Entonces, a algunos de ellos les damos punto y vuelve a sangrar. Les damos punto y sangra donde nosotros entramos con el punto de la sutura. Tiende a sangrar mucho el miometrio. Incluso no solo en el istmo o en los cuernos, sino en todo el miometrio. Cuando nosotros suturamos el miometrio,
fuera de las incisiones de las histerografias, que son las de las cesáreas, tiende a ser muy sangrante. Y queda a veces sangrando donde introducimos la aguja. Entonces, por eso el cornual es uno de los más riesgosos. Por esa situación. Segunda situación por la que es más riesgoso, aquí, al estar ya cercana a la cavidad endometrial, puede crecer más el embrión o el feto. Entonces tienden a ser embarazos ectópicos que alcancen más edad gestacional que lo que habitualmente alcanza uno tubárico. Y entonces el daño que puede hacer al romperse es mayor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Doctora. Ok, ¿puedes avanzar un poquito más en tu infografía, doctor? Bueno, después coloqué algunos factores de riesgo. Yo encontré que entre el 25 a 50% de las mujeres no vamos a encontrar como factores de riesgo identificables, pero estos se van a dividir en 3 tipos, que son de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Si se corta, me avisan. Me dice que la conexión es inestable, ¿ok? Bueno, entre factores de alto riesgo tenemos bastantes parecidos a los que ya hemos visto antes, o sea, embarazo ectópico previo, aborto previo espontáneo, alguna patología de trompas, un aborto inducido, cirugía tubárica o ligadura tubárica, como dijo mi compañero, exposición a dietil-estilbestol, y el uso del DIU debido a la progesterona, pero mencionaba que esta con un uso mayor a 2 años. Entre factores de riesgo moderados encontré las infecciones, específicamente por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrea. También cervicitis previa, enfermedad pública inflamatoria, como ya lo mencionó la doctora, la esterilidad o bien infertilidad, un número de parejas alto, no necesariamente arriba de 1, tabaquismo, ya sea que sea previo o que sea actual. También junto con el DIU, el uso de las pastillas de progesterona y la enfermedad pélvica inflamatoria. Y entre factores de bajo riesgo tenemos las terapias de reproducción asistida, que como mencioné son comunes ver estos tipos de embarazo ectópico. Y la edad avanzada, bueno, los extremos de la vida, como siempre, edad avanzada, mayores a 40 años o ser menos de 18 años, también es un factor de riesgo, pero bajo. También encontrar cirugías abdominales o bien pélvicas. ¿Y qué significan las técnicas de reproducción? Carla. Yo había leído que cuando mencionó mi compañero sobre los anticonceptivos orales que tienen progesterona, era en un embarazo ectópico no tubárico. Permítanme un segundo. Sí, generalmente son los que con las alpinges están más involucrados factores de riesgo como las de transmisión sexual. Son generalmente más los factores que influyen pues, en la salpinge, en la movilidad de la salpinge, en la obstrucción por adherencias, ya sea por cirugías pélvicas previas o por enfermedad pélvica inflamatoria, por endometriosis, que también ocasiona síndrome adherencial, procesos inflamatorios como la salpingitis repetitivas o la enfermedad pélvica inflamatoria crónica, no solo las agudas, los antecedentes de abscesos pélvicos, todo lo que involucre cercano a la salpinge y que modifique la movilidad, que es al final lo que va a transportar nuestro embrión fecundado hacia la cavidad endometrial. Obstrucciones como que haya algún mioma, por ejemplo, a nivel del cuerno, o un mioma interligamentario que también nos existen y que comprima o disminuya el diámetro de la salpinge. El antecedente también de OTB también es más, son ectópicos tubáricos más frecuentes. Y los anticonceptivos pues, pueden ser más como cervicales o a veces ováricos. Manuel. Sí, doctora, yo también había leído que las duchas vaginales frecuentes también son un factor de riesgo bajo, porque estos al estar en constante
al estar en constante limpiamiento de las bacterias, pueden causar una enfermedad, una inflamación pélvica. Así es. El hacer duchas vaginales, ¿qué va a hacer? Modificar el pH vaginal, modificar los microorganismos que estén dentro de la vagina, que ayudan a mantener pues, el pH vaginal, y va a favorecer la reproducción de algunas bacterias patógenas. Y si no se tratan, pues ascenso hacia la cavidad uterina, hacia la salpinge y enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ¿dudas hasta aquí de factores de riesgo? ¿No? No, doctora. No, doctora. Luis. Voy a compartir tu info. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctora. Sí. Sí. ¿Estás ahí? ¿Nos puedes explicar, doctor, por favor? ¿Los factores o la etiología? Etiología. Ok, bueno, para la etiología yo encontré tres, digamos que causas. Una, en donde hay una anomalía en la captación del ovocito, en donde principalmente la salpinge no va a cumplir la función de captar pues, el huevo. La segunda, que es un retraso en la migración del huevo o blastocisto. Y en esta, pues la trompa no va a realizar bien el transporte debido a que hay una afectación de los cilios. Y esto pues se puede dar incluso por alguna salpingitis previa o también con el factor de riesgo del tabaquismo que también afecta a los cilios. Y por última, encontré la de reflujo tubárico, sin embargo, de esta no entendí mucho, nada más decían que en algunos casos se especulaba que el huevo podía llegar a tener un descenso normal, pero por alguna otra razón, volvía a ascender. Que tenga como una especie de peristalsis retrógrada, ¿no? En vez de que tenga el avance de la salpinge hacia la cavidad uterina, pues de repente haga peristaltismo inverso, por decirlo de alguna manera. Okay. Esa es un poquito la explicación de por qué se dan los ectópicos. ¿Okay? O no lo capta bien el ovocito de la salpinge y entonces el esperma logra salir o acercarse más a las fimbrias o incluso salir de la fimbria y fecundar al ovocito en el ovario, por ejemplo. Y de ahí puede ya sea quedarse en el ovario o caer hacia la cavidad abdominal. La otra es el retraso en la migración, que se ve la fecundación normal, que debe ser a nivel de la ámpula de la salpinge, pero que por algún motivo no pueda ser transportado o movido hacia la cavidad endometrial. Todo aquello que afecta el movimiento ciliar, el peristáltico de la salpinge, va a estar relacionado con esta causa o esta fisiología. Y el otro es, como les decía, si pasa todo normal, se da la fecundación en el ámpula, llega al fondo casi al fondo uterino y se regresa nuevamente hacia la salpinge. ¿Okay? Y los cervicales, pues llega a la cavidad endometrial, por alguna circunstancia no se implanta en el fondo uterino el embrión, que es donde debería de ubicarse, y desciende o hace implantaciones muy bajas. ¿Okay? Este es el otro que es de alto riesgo para las pacientes. ¿Okay? El cornual, hablando de estructura de trompas, y en general de todos los ectópicos, el cervical es el más riesgoso. El cornual para las ubicaciones de salpinge y el cervical para todos los ectópicos en general. Es el más peligroso. ¿Por qué? Está el cervix y está el istmo. ¿Okay? Y ahí entran las arterias uterinas. Entonces, cuando nosotros entramos a evacuar esos cervicales, está muy irrigado generalmente el saco gestacional. 2, el cervix no tiene miometría. Y entonces cuando deberían de contraerse el músculo para contraer las arterias que se empiezan a formar y a unir con la placenta, pues obviamente no hay quien cause esa vasoconstricción o esa compresión de esos vasos, pues quedan dilatados o quedan abiertos. Quitar un embarazo ectópico de esa zona implica como si nosotros le abriéramos la llave a las arterias uterinas.
Entonces, es el otro riesgoso. En pacientes con paridad satisfecha con embarazos cervicales, la mayoría de los ginecólogos preferimos entrar a histerectomía en bloque. ¿Qué quiere decir? Ya entramos a quitar el útero con todo y el saco gestacional a nivel cervical. Porque entrar nosotros a dilatar el cervix y extraerlo de esa posición implica un riesgo muy alto de hemorragia obstétrica. Y de que de todas maneras terminemos en histerectomía. Ahora, si es una primi, pues ahí sí tenemos que hacer el intento. Si no tenemos otra posibilidad, que cuál sería mandarla a un centro de perinato y que le den metotrexato, que es un inhibidor de solamente la formación inmunitaria, es un inhibidor de la absorción de ácido fólico, y lo que va a hacer es pues, que el embrión va a fallecer y que se reabsorba el saco gestacional. ¿Nos explicas un poquito el cuadro clínico, por favor, Luis? Sí, bueno, en el cuadro clínico tenemos los síntomas, que ya habían dicho que era la tríada clásica, que es el dolor pélvico o abdominal bajo, la hemorragia uterina normal o el sangrado vaginal y la amenorrea secundaria. Y en el caso de Perdón. En síntomas, toda paciente en edad reproductiva con vida sexual activa que llegue con dolor, sangrado y tenga ausencia menstrual, es decir, que tenga cierta amenorrea y que de repente empiece con el manchado, un placón, el dolor, nosotros estamos obligados a hacerle una prueba de embarazo. Todas las que lleguen con eso, sí, no se sabía embarazar. Se puede llegar nada más con el dolor y el sangrado y decir, el mes pasado no sangré, por ejemplo. Ahí, edad reproductiva, incluso en quienes se niegan a tener vida sexual. Hay chicas adolescentes que juran y perjuran no tener vida sexual, sobre todo si vienen con la familia. Nosotros no podemos hacer, obviamente, exploración genital, pero si en el rastreo del ultrasonido yo veo sospecha como líquido libre o algo, sí tendríamos que pedir la autorización a lo mejor a la familia de que nos permita hacer una prueba de embarazo. Porque a veces lo niegan, incluso sin ser adolescentes. Hay pacientes también ya adultas que niegan estar con vida sexual activa y no es muy frecuente, pero sí existe. ¿Okay? Hemos nosotros tenido casos en los que nos dicen las chicas, no tengo vida sexual, no tengo pareja sexual. Y cuando nosotros exploramos, por ejemplo, si ya han tenido alguna vez vida sexual, encontramos los sacos gestacionales en vagina o encontramos datos de ectópicos o las metemos a la parotomía pensando en un quiste ovario roto, porque vemos líquido libre en cavidad, que resulta que nos encontramos la salpinge rota por algún embarazo ectópico. Perla. Tengo una duda sobre la hemorragia. ¿Qué tipo de características debe tener? Pues es que va a ser muy variable, pero generalmente es un sangrado escaso, como de una amenaza de aborto, rojo oscuro y poco, generalmente. Escaso y rojo oscuro. Y es fácil confundirlo, si nada más llega con el sangrado, sin el dolor, es fácil confundirlo con una amenaza de aborto. Entonces, aquellas pacientes, por ejemplo, que nosotros vemos, tienen características de una amenaza de aborto, yo le hago rastreo de ultrasonido y no encuentro saco gestacional intrauterino, tengo que hacer mucho énfasis en el rastreo del ovario y de las salpinges. Entonces, cuando no lo localizamos, viene con sangrado, dolor, ella tiene prueba de embarazo positiva y yo le hago el rastreo de ultrasonido y no veo saco gestacional, tengo que buscar los anexos, forzosamente. Y si es necesario hacer endovaginal porque en el pélvico no vea nada, pues bueno, hacemos endovaginal. Gracias. Que de hecho, para este también es el ideal, es el ultrasonido. Bueno, antes, Perla, no, Telma. Sí, doctora. Bueno, yo también había encontrado que para la clínica se dividía como en dos, que era el embarazo ectópico no complicado y el complicado.
y en el no complicado pues solo se presentaban signos y síntomas asociados a embarazo, pero la paciente estaba pues estable y no tenía ningún síntoma adicional. En cambio, en el ectópico complicado ya iba a existir la rotura de la trompa y iba a presentar hemoperitoneo. Y esta comúnmente se presentaba entre las 6 u 8 semanas de gestación, y esta podía darse por un evento traumático como el examen bimanual o incluso después de tener relaciones sexuales. Así es, entonces, en efecto, si es un ectópico no roto, que es el no complicado, pues puede ser que nada más llegue con un poco de dolor, el sangrado que nos haga pensar en una amenaza de aborto y la menorrea. Y si ya está roto, pues va a llegar con datos de abdomen agudo y dependiendo de en qué porción haya estado el sangrado de la zona donde se rompió, donde haya estado pues implantado, pues puede llegar con choque hipovolémico. Nuestra paciente. ¿Plata? También yo había leído con respecto al sangrado que a veces aparte de pues la hemorragia como tal, también se expulsaba un quiste decidual que tenía la forma de la cavidad endometrial y que esto también podía ocurrir en el aborto, por lo que si ocurre, hay que evaluarlo para buscar si hay saco gestacional o vellosidades histológicas dentro de este quiste y si pues si las hay, debe considerarse la posibilidad de embarazo ectópico. Digo, si no las hay. Sí, siempre que hay un embarazo, aunque esté fuera del útero, en la cavidad endometrial hay cierta reacción residual. Y en algunas pacientes con ectópico se forma algo que nosotros llamamos pseudosaco. Entonces, en algunas pacientes que tienen pocas semanas de embarazo o que llegan con datos de sangrado y dolor cólico, que no tengan choque o que todavía no esté roto el ectópico, cuando nosotros exploramos con ultrasonido logramos ver a veces un saquito y puede ser que lo confundamos con un embarazo incipiente, que pensemos, ok, ella por amenorrea tiene 8 semanas, sin embargo, yo veo un saco que tal vez me da para 3 semanas, 4, 2, y puede ser que yo la mande a su casa pensando que es un embarazo menor que la amenorrea que la paciente me está dando. En estas pacientes sí tenemos que ser un poquito más específicos en el rastreo de las alpinges. Cuando ella está segura, sobre todo, de su fecha última regla, quizás nos dice, es que, no sé, yo menstrué en noviembre, en diciembre ya no, me hice prueba de embarazo en diciembre y ya salió positivo. Y yo la estoy viendo en febrero con un saco de 3 semanas, ahí, ojo, no corresponde a lo que ella me está dando de datos, a que ya tenía una prueba de embarazo antes, que no coincidiría con un saco de menor edad y hay que buscar en los anexos. Okay, para ver si no está fuera de... ¿Carla? Sí, yo había leído algo sobre una aspiración que según también servía para diagnóstico, pero no sé si se hace. Según era para distinguir entre un aborto y un embarazo ectópico. Y ahí veíamos la presencia o ausencia de las vellosidades coriónicas, pero no sé si está indicado, porque bueno, lo que más mencionaba era el ultrasonido transvaginal y la medición cuantitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces no sé si eso también se hace. Solo si nosotros tuviéramos mucha duda de que sea ectópico, por ejemplo, si vemos la imagen quística en anexo y no vemos embrión, pudiéramos nosotros pensar que quizás sí está en cavidad intrauterina y tendríamos que ver si hay reacción residual, si hay datos de vellosidades. Y se hace con vía ultrasonográfica. El riesgo, pues que si sí está ahí, pues causar contracciones y que tenga un aborto. No se utiliza como diagnóstico de primera opción, ¿no? O que estamos nosotros pensando en que pudiera ser heterotópico, que tengamos la duda, ¿no? Como que se ve una imagen con saco en la salpinge y al mismo tiempo lo veo intrauterino, pero a lo mejor en este no veo embrión. Pues para diagnosticar si es embarazo o es un pseudosaco. Pero no, difícilmente lo utilizamos, doctora. Generalmente el ultrasonido endovaginal nos da el diagnóstico. Se ve la imagen y dependiendo de las semanas podemos ver embrión y algunos los podemos ver latido cardíaco. Cuando están pues, en la trompa, cuando no están complicados o no rotos.
Jimmy. Sí, doctora. También para el diagnóstico había leído en el de González Merlo que se utilizaba la cultocentesis. Así es, pero bueno, vamos a ir ahorita un poquito más para allá. En cuanto a lo que vamos a encontrar nosotros en la exploración, pues si es no roto, quizás nada más la ausencia del saco intrauterino durante el rastreo, la presencia de un saco pues, fuera de, ya sea en la salpinge, en el ovario, o encontramos el saco con embrión a nivel cervical, y eso nos haría a nosotros el diagnóstico. Pero si la paciente viene con el ectópico roto, pues vamos a encontrar dolor a la palpación abdominal o a nivel pélvico. Puede o no haber datos de rebote dependiendo de la cantidad de hemoperitoneo que tenga la paciente y obviamente también a su tolerancia al dolor. Si yo le hago un tacto bimanual, puedo sentir aumentado de volumen alguno de los anexos, que es generalmente donde está implantado, como un quiste. Nosotros palpamos por vía vaginal y pélvica. Si yo muevo el cervix durante el tacto, despierta generalmente dolor en la salpinge o en el anexo, en donde está implantado. ¿Por qué? Pues porque estoy tensando, ¿no? Incremento la sensibilidad. Está tensión, digamos, el anexo por el saco gestacional. Entonces despierta dolor en esa salpinge. Y en pacientes que tienen ya cierto grado de choque, pues pueden llegar con lipotimia con nosotros. ¿Okay? Hipotensión, taquicardia, pérdida de la conciencia, sudoración, todo lo que implica pues, el estado de choque. Eso en cuanto a los datos. Cuando nosotros tenemos la sospecha, hacemos rastreo, no vemos saco intrauterino, buscamos en los anexos. Y vemos si hay líquido libre en cavidad. Y eso ya nos estaría haciendo a nosotros el diagnóstico. Si vemos hemoperitoneo, pues de que está roto. Puede pasar otra eventualidad, puede ser que la paciente tenga ruptura del embarazo ectópico y se selle. ¿Qué quiero decir? Se rompe el sitio de implantación, se forma el coágulo y pueden llegar otras estructuras peritoneales a sellar el sitio de ruptura. Intestino delgado, intestino grueso, la misma salpinge, el mismo útero, el ovario, peritoneo o epiplón y lo sella. Entonces deja de sangrar, quizás a la paciente se le calma el dolor, pero hace un plastrón, es decir, hay una masa que envuelve la ruptura del embarazo ectópico, ceden temporalmente los síntomas, pero ojo, estas pacientes generalmente van a estar de repente con el dolorcito fungitivo, punzante pues, o cólico a nivel de esa salpinge, por irritación peritoneal. Y puede ser también que aunque se selle, con algún trauma, algún movimiento brusco de la paciente, relaciones sexuales o incluso durante nuestra exploración bimanual, nosotros desprendamos ese plastrón y empieza a sangrar nuevamente de manera activa el vaso sanguíneo y nos haga hemoperitoneo, nos haga estado de choque. ¿Okay? Entonces pueden ser las diferentes como posibilidades. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros tenemos dudas, chicos? Yo no veo quizás un embrión, pero veo un saco intrauterino, pero al mismo tiempo veo una imagen física en alguno de los anexos. Y tengo duda de si es ectópico o no. Ahí entra cuantificación de gonadotropina coriónica humana. Si el saco intrauterino me dice es de 4 semanas, pero la gonadotropina me dice que crees que es de 8, y tengo una imagen física en el anexo, que si yo la mido, quizás sea un saco gestacional que corresponde a 7, 8 semanas, pues eso es un ectópico. No veo saco intrauterino, también me sirve la gonadotropina. No veo saco intrauterino, pero sí veo una imagen física en alguno de los anexos y la gonadotropina me indica que hay embarazo de más de 4 semanas, lo más probable es que sea un ectópico. Hay que entrar a la parotomía antes de que se rompa. Ahora, ¿a las cuántas semanas tienden a romperse los embarazos ectópicos? Karen Eloísa.
doctora. Telma, Entre las 6 y 8 semanas. habitualmente la salpinge no tolera una dilatación mayor que la de un saco de 6 a 8 semanas. La mayoría de los ectópicos se va a romper en la semana 8 de embarazo. Y si la señora por amenorrea les da 8 semanas, llega con dolor sangrado, ustedes no ven saco intrauterino, eso es un ectópico. Entonces, habitualmente 8 semanas no tolera mayor distensión la salpinge. Entonces, la mayoría se va a romper en ese tiempo. Y es cuando llegan ellas con dolor. Hay pacientes que hacen hemoperitoneo importante, hasta de 1 litro, litro y medio de sangre. Se sella el ectópico y dejan de sentir dolor. Son pacientes que tienen umbrales muy altos al dolor. Entonces, igual, más anestesiado. Hemoperitoneo, prueba de embarazo positiva, un saco gestacional intrauterino, ese es un ectópico. Aquí tenemos pacientes que luego llevan 2, 3 días en urgencias y luego les ponen triple, cuádruple analgésico y ya cuando las pasan ya están chocadas. Hasta que alguien las ve y empiezan con hipotensión, ya se dan cuenta que tienen una hemorragia intraperitoneal. O sea, pueden ser así de tolerantes al dolor nuestros pacientes y a veces les agregan analgésicos pensando en que es una infección urinaria o pensando en que es una enfermedad pélvica, en lo que aquí se tardan en hacerles los ultrasonidos. Y nos ha pasado en algunas ocasiones que llevan 3 o 4 días allá en urgencia. Obviamente, ¿qué les falla? El interrogatorio, ¿no? A veces no preguntan por los ginecobstétricos. Y se les van las fechas de última menstruación, como para sospechar en los tópicos. Perla Saucedo, tú que hiciste también esta infografía, ¿sí está? No, doctora, yo hice de embarazo molar. No, sí es cierto. Ok. Pero de todas maneras, doctora, cuéntanos con qué podemos hacer diagnóstico diferencial del ectópico. O la prueba de gonadotropina coriónica humana en caso de confundirlo, pues sí, que la paciente llegue con dolor, pues se confunde muchas veces con apendicitis. Y ya lo mencionó también, con ecografía vía transvaginal. No, pero hablamos de los diferenciales, doctora. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial del ectópico? ¿Tienes Jimmy, el primero que levantó, creo? ¿Mande? Jonathan, perdón. Básicamente todo lo que causa dolor pélvico en mujeres en edad reproductiva. Pues todo lo que cause dolor súbito o agudo en la pelvis va a ser un diagnóstico diferencial en todas aquellas mujeres que estén en edad reproductiva y que me lleguen a mí con amenorrea. Entonces, apéndice, colitis, infección de vías urinarias, salpingitis, absceso pélvico, mioma con degeneración, también, ¿ok? Un divertículo roto. Todas esas pueden hacer. Y pues, quistes de ovario, no solo foliculares, sino cualquier tumor, ya sea benigno o maligno, que se tuerza o que se rompa
del ovario, también es un diagnóstico diferencial, porque también puede cursar con dolor, puede cursar con algunos con amenorrea y pueden cursar también con hemoperitoneo si están rápidos. Todo lo que causa dolor pélvico es un diferencial en mujer de edad reproductiva con amenorrea, sobre todo. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cuál va a ser? Doctora Tellman, cuéntanos sobre el tratamiento. Sí. Bueno, encontré que se dividía en 3 tipos de tratamiento, que podía ser el expectante, el médico y el 25%. ¿Perdón? Te perdimos. Se escuchó expectante, médico y nada más. Bueno, médico y también quirúrgico. El primero es el expectante y encontré que el 25% de los embarazos ectópicos en tubárico se iba a resolver espontáneamente. El manejo consideraba que la paciente tenía que ser asintomática y tenía que tener pues la mejor disposición para el seguimiento de su tratamiento. Ajá. ¿Y con qué sería, cómo sería el expectante? Hormona gonadotropina coriónica con un descenso de paulativo en los primeros 2, 4 y 7 días después del diagnóstico inicial. Y después se debería continuar el examen semanal hasta que aparezca 100% negativo. O sea, son aquellas pacientes que no llegan con dolor, que nosotros vamos al ectópico y que quizás no veo embrión, por ejemplo, ¿no? O veo el embrión, pero ya no tiene latido cardíaco, que quiere decir que ya es un aborto diferido o un huevo muerto retenido ahí en la salpinge. Entonces, pudiera darle oportunidad de ver si se reabsorbe. Con cuantificación de gonadotropinas coriónicas y con rastreos ultrasonográficos para ver que no crezca más el saco. López Rojas. Sí, doctora. Bueno, en la conducta expectante se considera también la medición del saco gestacional por ecografía y bueno, marcan que debe de ser inferior a 3 centímetros, al igual que debe de haber ausencia de signos ecográficos como un embarazo de localización desconocida. A ver, permítame un segundito. Hablando.
Listo. Ok, entonces ese sería el expectante, ¿no? ¿Y el médico, doctora? Bueno, el médico consistía igual en embarazos ectópicos no complicados y este era el más recomendado para los embarazos ectópicos no tubáricos, que ya podía ser cervical o incluso abdominal. En este se utiliza el medicamento metotrexato, que es un inhibidor del ácido fólico. Este se iba a emplear en dosis de 75 miligramos. Y bueno, para considerar a la paciente con ese tratamiento tenía que tener una detección ecográfica moderada con gran cantidad de líquido libre peritoneal. También su hormona gonadotropina con las unidades por mililitro y tenía que ¿dónde está? Ay, ya lo perdí. Ajá, sí, el tumor anexial debía ser menor a 4 centímetros de diámetro. También la paciente tenía que estar con disposición para regresar para tener el mejor control de la disminución de la hormona gonadotropina crónica. Así es, entonces este puede ser en qué pacientes, o sea, a lo mejor cervical y es primiges. O quizás, aunque ya sea multi, no tiene ningún hijo vivo. También es otra posibilidad en la que lo podemos aplicar. ¿En quién otra? Ya tuvo un ectópico en la salpinge contralateral y todavía no tiene hijo. También debemos de darle la posibilidad, obviamente, de conservar esa salpinge. Y entonces podemos utilizar alguna de estas técnicas. Generalmente es metotrexato, la dosis va a depender generalmente de las semanas, de la edad de la paciente, pero la dosis habitual 75. Okay. Y pues debe de tener controles posteriores de la cuantificación de gonadotropina, ¿no? Para ver si en efecto ya se reabsorbió ese embarazo. Carla, ¿nos ibas a agregar algo más? Sí, el manejo médico es cuando también no hay signos de ruptura de este embarazo ectópico y también cuando no hay actividad cardíaca fetal. Y lo que comentaba se realiza o se lleva a cabo en mujeres hemodinámicamente estables. Así es, o sea, aquellas que pues, no tengan choque, ¿no? No nos vamos a poner a darle metotrexato a una paciente que tiene hemoperitoneo, que tiene dolor agudo, tiene datos de abdomen agudo. Pues en ellas, pues no, ni pensarlo. Tiene que ser estable y algo importante, la ausencia de latido cardíaco. Eso nos garantiza que existen mayores posibilidades de que se reabsorba este embarazo. ¿Quirúrgico? Sí, en el quirúrgico, pues se determinaba cuando ya los dos anteriores o no eran posibles en la paciente o no habían funcionado. Igual se dividía en dos, que podía ser el conservador o el radical. El conservador intenta preservar la fertilidad de la paciente y en este se realiza una salpingostomía lineal, en la cual se va a extraer el trofoblasto y se intenta preservar la anatomía de la trompa. Esto se consideraba si la mujer tenía deseo de embarazo futuro, el embarazo tubárico era pequeño y no complicado, o si la trompa contralateral estaba ausente o dañada. Mientras que en el tratamiento radical se efectuaba una salpingetomía, donde se reseca la trompa completa. Bueno, aquí decía algo de que mejor trompa sola que mal acompañada, y era que dado que la fertilidad futura era similar a la lograda con la salpingostomía, y el riesgo de que hubiera un nuevo embarazo ectópico era menor. Decía que para las indicaciones de este tratamiento, la paciente ya debía haber tenido como los hijos deseados, la trompa contralateral debería estar sana, y que el sangrado fuera incontrolable con algún compromiso hemodinámico de la paciente. Así es, entonces, quirúrgico. Puede ser por la laparoscopía si tenemos los medios y la paciente está hemodinámicamente estable. Si está chocada, no perdemos el tiempo con la laparoscópica. Tenemos que entrar por la laparotomía, que es abrir pues, la cavidad abdominal. ¿Okay? Para contener más rápido pues, la hemorragia.
Cuando se hace por la paroscopía, bueno, cualquiera de las dos vías, podemos hacer que solo abrir la salpinge, esta es salpingectomía, quitan incluso las fimbritas. Solo abrimos o hacemos una incisión a lo largo de la salpinge y extraemos el saco gestacional y suturamos. Riesgos, como ya dijo su compañera, pues que ahí haga otro ectópico. ¿Por qué? Porque puede ser que con la cicatrización el diámetro de la salpinge reduzca o se obstruya por completo. Y entonces aumenta el riesgo de otro ectópico, que de por sí las pacientes que ya hicieron un ectópico lo van a tener alto en comparación con una paciente que haya tenido otro embarazo previo normal. ¿Okay? Entonces esa es una posibilidad. La otra es eliminar completamente la salpinge, que es salpingectomía. Si está involucrado el ovario porque el ectópico esté ahí y esté roto, salpingo o corectomía. Y hay ocasiones en las que entramos y resulta que era ampular y el sangrado es porque lo está abortando a través de la salpinge. Está la salpinge, está el embarazo y se está saliendo, digamos, de esa trompa hacia la cavidad abdominal. Cuando es así, pues lo que hacemos a veces es extraer el saco y ver que no haya un sangrado importante a nivel de la fimbria, de la trompa en general. Incluso podemos usar algunas sustancias que sean vasoconstrictoras para evitar hemorragia. Y si no sangra, damos un espacio de tiempo a ver si se forma el coágulo, a ver si las plaquetas hacen acción, los factores de la coagulación. Y si no sangra, ahí damos por terminado el procedimiento y dejamos intactas las salpinges. Cornual, pues hay que darle tratamiento o suturar pues, la zona del útero que esté rota. Cervical, ya lo habíamos comentado. Puede ser metotrexate, si existen nuestras posibilidades, o entrar a evacuación con todo el equipo preparado por si necesitamos terminar en histerectomía obstétrica y con paquetes globulares listos. O con paridad satisfecha, histerectomía en bloque. ¿Ok? Hay pacientes que ya hicieron un ectópico en una trompa, llegan con un ectópico en otra trompa. Cuando están chocadas no la pensamos, ¿ok? Nos vamos sobre la cirugía radical, que es quitar la otra trompa. Porque de repente hacen manejos conservadores. Alguna vez tuve en el medio privado una paciente que llegó con su cuarto ectópico. En el primero le hicieron salpingectomía de una de las trompas. En el segundo, el médico le dio metotrexate. En el tercero, que hizo ectópico en la única trompa que se le había quedado, le hizo salpingostomía. Abrió la trompa, sacó el saco y suturó. Y el cuarto llegó conmigo, con un ectópico roto. Entonces, pues, ni modo. Tuvimos que hacerle salpingectomía de la única trompa que tenía, ¿no? Sus posibilidades de embarazo, pues, ya nulas. Cuando se queda una sola trompa, existe la misma posibilidad de que se embarace con el ovario y la otra trompa, digamos, contralateral intacta. Cuando se queda sin una trompa y sin un ovario, igual existen posibilidades de que se quede embarazada. Ya sin las dos salpinges, pues ya es imposible. Su única vía de lograr el embarazo sería por fertilización in vitro. López Rojas. Sí, yo tenía la duda, doctora, de cuál sería el manejo en caso de que existiera un trofoblasto persistente. ¿Después de darle metotrexate? No, después de la salpingectomía. De la salpingectomía es quitar toda la salpinge. Ahí nos llevamos todo. Bueno, es que en el William decía que era raro el caso, pero es que sí se llegaban a dar. La salpingostomía puede ser que no saquemos por completo el saco gestacional. O por ejemplo en estos abortos que les comentaba que estaban en la fimbria y lo abortaban hacia la cavidad abdominal. Pudiéramos intentarlo con metotrexate. Para ver si con eso se suspende ya, obviamente, el desarrollo. ¿Ok?
Posibilidades de que hagan el siguiente embarazo ectópico, 50%. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No, doctora. Ninguna, absolutamente. Ok. Creo que pues, no entraron todos los que no habían hecho trabajo, ¿cierto? Bueno, voy a sacar la lista. De hecho, ya la tengo, pero no la traje. ¿De quiénes fueron los que se integraron? Y al final fueron 4 de sus compañeros que aceptaron el ingreso al Classroom, o bueno, la invitación al Classroom hasta el domingo. Estuve monitorizando más o menos el sábado las veces que pude y el domingo en la mañana. Entonces a ellos pues les voy a dejar algo para los siguientes temas que ya no son pues de obstetricia como tal. Y pues van a tener bastantito tiempo para hacerlo. Déjenme ver el programa.